Lula insistió con su reclamo de más unidad regional para actuar como bloque. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, volvió a reclamar la unidad de la región para actuar como bloque, como una alianza sin hegemonías, e insistió en calificar al mandatario de su país, Jair Bolsonaro, como un genocida, un asesino. Si actuamos separados seremos más débiles, si actuamos como bloque y establecemos una regla de alianzas sin hegemonías, podemos crear un bloque extraordinario de más de 400 millones de personas, remarcó Lula, quien dejó en claro que no quiere transformar a Estados Unidos en enemigo, pero subrayó que lo que pretende son alternativas para no terminar en el siglo XXI al igual que en el siglo XX, y para eso hay que cambiar algo en las relaciones. Esto está bueno, está bien planteado. Actuar como bloque significa eso, ¿no? Poder contrarrestar el poder hegemónico que Estados Unidos hace sobre América Latina y evitar conflictos y avances de Estados Unidos sobre algunos países como por ejemplo Bolivia, en cuanto al golpe de Evo, ajustes económicos y deuda externa en Argentina, por ejemplo, la mano dura de Bolsonaro en Brasil, los pueblos más del centro de América. Sí, Centroamérica. Colombia con el neoliberalismo, o sea, hay países en los que hay que unificar fuerza para contrarrestar esto. Me parece que está bueno y está bien planteado. Creo que sí, un poco el otro día lo hablábamos con el No al ALCA, que son buenos ejemplos de comienzo del siglo que hay que volver a traer, porque es un cambio de época que se tiene que dar de otra manera. Tenemos que dejar de subordinar a los pueblos para que los poderes económicos globales sigan creciendo y concentrándose y actuando sin ningún tipo de restricción y con toda la impunidad sobre los pueblos latinoamericanos. Exacto, en sintonía con lo que venías diciendo, Gonza, me parece importante también entender que ese proceso se generó en América Latina entre los 2000 y el 2015 aproximadamente, un poquito antes también con la asunción de Chávez en Venezuela, pero bueno, que habían empezado por diferentes situaciones sociales a ver cómo una ebullición de los sectores más populares, donde llevan al poder a Evo Morales, donde acá en Argentina traen al poder a Néstor Kirchner, digo, un montón de actores y de figuras de renombre dentro de lo que nosotros decimos campo nacional de los gobiernos de América Latina, donde no solamente generaron políticas de inclusión y políticas de mejora por los países donde gobernaban, sino también que empezaron a generar políticas de unidad a nivel regional para poder avanzar en más derechos ya a nivel regional, con un plan económico y político para empezar a disputar desde otro lugar a las geopolíticas ya establecidas. Un mercado regional como un mercado regional, también en su momento, me acuerdo que en el 2010-2011 se charlaba también la posibilidad de una moneda local, o sea, una moneda que se comparta entre todos los miembros del Mercosur, algo que más o menos sucedía y sucede actualmente con la Unión Europea. Claro. Digo, cada uno tiene la moneda del euro para poder todos tener como la misma estabilización económica y la misma posibilidad, generar un banco regional para que en vez de vos pedirle préstamos al Banco Mundial o al FMI o poder pedir préstamos internos dentro de una región con mejores condiciones de pago para no generar un endeudamiento como sucede hoy en día en Argentina, que estamos endeudados a 100 años por el gobierno de Mauricio Macri, que están de todos lados, si pagamos, no pagamos, reestructuramos, no reestructuramos. Entonces, lo que plantea Lula va también en sintonía con lo que está sucediendo a partir de lo que fue también el triunfo de Alberto Fernández y el Frente de Todos en Argentina en el 2019. Obviamente, digo, está el hecho más concreto de lo que pasó con la pandemia, pero digo, se venían manejando también en una cuestión de una nueva oleada de gobiernos populares en nuestra América
para volver a reconstruir eso que se fue perdiendo en los últimos años por la asunción de las derechas en América Latina que tantos daños hicieron y tanto daño están haciendo. Así que esperamos que esto lo que plantea Lula realmente, al ser un sueño colectivo de poder unificarnos como una potencia regional, una potencia que dispute desde otro lugar, porque también entendemos que tanto Lula, Cristina, Néstor, los referentes del campo del pueblo han hecho muchos avances en materia de derechos y muchos avances también en visibilización. No olvidemos que Lula fue el primer presidente obrero uno de los primeros presidentes obreros y sindicalistas de Brasil, al igual que Evo Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia, y así podemos enumerar un montón de características de los líderes populares de nuestro pueblo. Y me parece que eso también visibiliza a otros actores que siempre estuvieron callados por las dirigencias políticas neoliberales y de gobiernos de facto. Así que esperemos que lo que dice Lula se pueda construir de manera legítima con todos y cada uno de los referentes del pueblo latinoamericano. Claro, por supuesto, es importante también recalcar también lo que decía Lau, que eso se da en un contexto muy particular, y es en donde en América Latina se divide ideológicamente en dos, básicamente. A nosotros nos pega mucho esa dualidad de izquierda y derecha, tal vez más que en otros lugares. Por eso para nosotros como región es tan difícil ponernos de acuerdo, porque si hoy está Alberto Fernández en el poder, que tiene una tendencia política, tal vez dentro de 4 años no sea así. Y así pasa en todos los países de América Latina, por lo cual esas unidades son complicadas de conseguir, de formar y de mantener en el tiempo. Sí, por eso no imposibles. Por eso la base de todo es tener claro uno como ciudadano la responsabilidad que tiene a la hora de votar, porque ese es uno de los mecanismos de participación que uno tiene, y es uno de los mecanismos más importantes que tiene, el hecho de votar y votar bien, sabiendo que no solamente se está jugando el futuro de su país, sino también de todo un proyecto político de una región. Sí, me parece importante, y también poder remarcar, la política económica que siempre, y existe esta dualidad, y voy a hacer uso de esta dualidad entre izquierda y derecha, pero siempre ha existido, y sabemos que la política económica de la derecha siempre es la misma, ¿no? Es sublevar a los pueblos latinoamericanos, empobrecerlos cada vez más, y obviamente que llevarse todos los capitales, ¿no es cierto? Y me parece que esto que marcabas vos, de decir, bueno, tener en cuenta algunos aspectos a la hora de votar, y con esta responsabilidad civil, social, que tenemos todos los sujetos latinoamericanos, todos los compatriotas, es teniendo esta responsabilidad, la tenemos que ejercer teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no es cierto? De que siempre el modelo económico neoliberal y de derecha nos ha sublevado al pueblo latinoamericano a la deuda con los grandes bancos, nos ha golpeado fuertemente en materia de derechos humanos, nos ha desprotegido del mercado completamente, porque ese es el modelo, ¿no? Es decir, bueno, acá el mercado viene, ejecuta y hace lo que quiere. Es como eso. Vuelvo a traerlo del no al ALCA en el 2005, cuando los líderes nacionales y populares de Latinoamérica le dijeron no al libre comercio, porque viene de esa mano, ¿no? Es decir, ponerle fin a la sublevación de los pueblos latinoamericanos, a dejar de postergar nuestras necesidades, nuestras prioridades, para que la derecha se siga enriqueciendo. Entonces, me parece que lo que dijo Lula viene de mano de esto, y me parece sumamente importante en un contexto donde Brasil está rediscutiendo su constitución, donde se volvió a votar en Bolivia, y
hay un gobierno popular y se están reabriendo causas por el golpe de Estado, donde se pone, a donde liberaron a Lula, donde se pone en disputa de nuevo la conducción de Brasil frente a un Bolsonaro que ha desprotegido totalmente al pueblo brasilero, donde en Argentina le ganamos nuevamente al neoliberalismo y donde mañana se cierran listas y próximamente nos enfrentamos a una elección legislativa que va a ser importante. En síntesis, frente a esto tenemos que tener esa responsabilidad que vos mencionás y tener en cuenta siempre los modelos. Existe la dualidad, esta, que muchas veces se plantea como la grieta, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir a votar y de participar, obviamente, en la política. Teniendo en cuenta esto y obviamente defendiendo nuestras raíces, me parece eso sumamente importante, poder defender el lugar de donde venimos, de dónde somos, cómo nos conformamos como sociedad civil, ¿no es cierto? Me parece importante eso. Y vuelvo a remarcar, dejar de lado la sublevación del pueblo latinoamericano para que los grandes poderes económicos y políticos a nivel mundial sigan enriqueciéndose a costa del hambre y de la miseria del pueblo. Me parece eso sumamente importante. Tal cual.